Lucas capítulo 5, versículo 37 al 38. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y nadie echa vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá y se derramará, y los odres se perderán. Dice el 38, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro que se conservan. Dígale al de al lado: vamos a conservarnos en el camino de Dios, ¿verdad? Nos vamos a conservar, vamos a permanecer en el camino de Dios. Ahora sí, préstame tu bolsa de piel, please. Tantito, quiero explicarles un poquitito. ¿Alguien ha visto un odre? Y a mí se me olvidó la bolsita. ¿Alguien ha visto un odre para el vino? ¿Sí han visto? Ahí atrás, ¿sí? Como unas cantimploras, pero de piel. Sí, por eso es que pedí esta bolsita. No es una cantimplora, pero más o menos tienen este tamaño. ¿Sí? En tamaño real es más o menos esta proporción. Entonces, como es de piel, ¿sí? Cuando tú viertes el vino en un odre nuevo, en una bolsa nueva o en una cantimplora de piel nueva, no le va a pasar nada porque está nuevecita, ¿verdad? Pero si yo echo vino nuevo en un odre viejo, en una cantimplora vieja de piel, cuando yo vierta el vino, se va a cuartear, se va a romper, no va a resistir, porque esto hace que se empieza a querer extender esto y ¡pum!, revienta. Entonces dice en el 38, ¿qué decía? Mas el vino nuevo en odres nuevos, ¿qué? Se ha de echar, lo uno y lo otro se conservan. Entonces está hablando de dos cosas: el vino y el odre. Las dos cosas son importantes. Yo no puedo querer vino nuevo en un odre viejo, ¿sí? Y viceversa. Yo no puedo tener un odre nuevo y querer permanecer con el mismo vino añejo. ¿Está bien? Entonces dice que vino nuevo se echa en odre nuevo. ¿Para qué? Para que no reviente. Para que se pueda, ¿qué? Ahí dice una palabra: conservar. Amén. Muchas gracias. Y entonces vemos que ya entendimos lo del odre. Era como una cantimplora que ellos llevaban como de piel. Ahora, no solamente llevaban vino, también le echaban agua, ¿verdad? Diferentes cosas. Pero comúnmente era para echar el vino. Vamos a ver un poquito del contexto de esta palabra aquí en San Lucas, capítulo 5, pero vamos a leer desde el versículo 33. ¿Ya está ahí? San Lucas, capítulo 5, versículo 33. Me dice amén cuando yo esté ahí. Dice la pregunta sobre el ayuno. ¿Alguien en este mes ha estado ayunando? Sí, le pregunto, no es por jactancia, pero nos pusimos de acuerdo. Usted sabe que en la iglesia nos pusimos de acuerdo, toda la iglesia, y nos estuvimos repartiendo días para estar ayunando. Hay gente que escogió un día, hay gente que escogió 10 días, hay gente que escogió 3 días. Sí, o sea, es lo que usted quiere escoger de días para ayunar. Nos hemos estado turnando porque en todo este mes se recibe ataque en la cuestión espiritual. Dentro del satanismo o del ocultismo, pues usted sabe que se va a celebrar el 31. Esas fiestas de Samhain, el dios de la muerte. ¿Sí? Entonces nosotros no celebramos la muerte, celebramos un Dios vivo y que resucitó. Amén.
Y entonces sabemos que obviamente por nosotros no ser partícipes, como dice la palabra, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, por no participar, el adversario lanza ataques contra nosotros. Por eso dice que ninguna saeta que vuela de día ni terror nocturno nos tocará. ¿Alguien dice amén? Porque hay saetas que vuelan hacia nosotros. ¿Sabe qué es una saeta? Una flecha, un dardo, algo que va hacia usted y hacia mí para atacarnos, para empezarnos a debilitar, como aquellos dardos que traen para dormir, ¿verdad? Les disparan a los animales, no los matan, pero los empiezan a adormecer para poderlos capturar. Y muchas veces el enemigo en la iglesia empieza a lanzar dardos de sueño. ¿Alguien se ha dormido en la iglesia? No voltee a ver al de al lado. Así le dijeron dormir al de al lado. Da un sueño tremendo. Empieza la gente a decir: no es posible, yo venía tan despierto, pero nada más entré aquí a la iglesia y me empecé a dormir de una manera sobrenatural. De verdad que se han escuchado hasta ronquidos dentro de la iglesia. De verdad, uno creía que estaba orando. Mira qué bien está orando. No, hombre, está ronque. Y vas y te lavas la cara y te echas agua y por favor pellízcame, es que me estoy durmiendo. Mira, quieres ponerte unos palillos aquí porque sientes que hasta cabeceas. Se llama espíritu de estupor. ¿Cómo? Espíritu de... Es un espíritu que entra a la iglesia y te empieza a adormecer. Y no solamente a ti, al de al lado lo empiezas a contagiar. Lo ves que está roncando y dice: ay, pásame cobijita. Y te empiezas a acomodar. Y ya te empiezas: sí, vamos a dormir unos 2. Y luego los 3. Y ahí ya, todo este lado ya dormidos, ¿verdad? O todo este lado. No, ninguno está dormido aquí, ¿verdad que no? Todos ya reprendimos ese espíritu de estupor en el nombre de Jesús. No nos vamos a dormir, vamos a recibir palabra. Y entonces sí pasa eso, de que uno se empieza a dormir y uno no lo entiende. Bueno, ya sabe que es espiritual. Empieza la iglesia a dormirse. ¿Por qué cree que se duerme? ¿Porque se desveló? ¿Por qué creen que empiezan a sentir sueño dentro de la iglesia? Eso es pregunta. Porque no quiere que pongan atención. ¿Qué más? Que no reciban palabra, que no sean libres, que no sean desatados, ¿sí? Que no se les revele la verdad. Eso es lo que busca el enemigo, aletargarnos. O estamos aquí y me está viendo pero no me está viendo. ¿Sabe cómo? Usted me está viendo pero usted está pensando allá en Tamatán ahorita en los troncones, en el pollito asado que va a comer ahorita saliendo, o el sushi del 2x1. Y estamos aquí, pero no estamos, hermanos. Empezamos a distraernos. Por eso a veces el pastor dice: Señor, reprende todo espíritu distractor. Pero es eso, porque empezamos a distraernos de cosas. O sea, uno empieza: cerré la casa, no la cerré. Cerré el patio, el tanque. Y te empiezas a distraer, ¿verdad? Con cosas que no conviene, porque usted vino aquí ¿a qué? A alabar a Dios y a recibir ¿qué? Palabra. Pero sí es esto real, que la gente se duerme. Yo estoy aquí y veo puros ojitos así cerrados. Yo digo: ¿estarán meditando? ¿Estarán orando? ¿O estarán roncando? ¿Verdad? Ya cuando duró mucho, yo, ¡hey! Porque sí pasa, hermanos, de verdad que sí pasa. Es un aletargamiento, es algo espiritual, para que la iglesia de Cristo no reciba palabra, para que la iglesia de Cristo no sea libre, no sea libertada, no sea sanada, porque de repente sueltas una palabra y la palabra era para ti y tú estabas en el quinto sueño. ¿Sabe? Para eso dice la palabra en Eclesiastés 3: hay un tiempo para todo. ¿Cuántos pudieron dormir anoche? Más o menos, ¿verdad? Y a veces nos desvelamos porque queremos, estamos viendo alguna serie en Netflix, ¿verdad? ¿Nos está hablando Dios? Y luego en la mañana ya andamos así.
que ni podemos. Por eso dice que hay un tiempo para todo. Usted necesita dormir, y más en sábado en la noche, para que usted venga fresquito como lechuga, como el de al lado que está de usted. Véalo, qué fresco, como lechuga, sonriente, se le nota, ¿verdad? Que viene con toda la actitud. Porque así debemos de venir a la casa de papá. ¿Sabe por qué? Porque papá tiene la porción para esta semana. Tiene porción para nosotros, para que podamos resistir al enemigo y no vivamos bajo ayo, bajo temor. El enemigo no nos quiere ver felices ni bendecidos. Dios nos quiere ver felices y bendecidos. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Pero ¿sabe algo? Usted y yo no nos estamos alineando. Y entonces en este ayuno que estamos haciendo como congregación, estamos viendo respuesta. ¿Alguien está viendo respuesta? Sí sabe que tenemos una protección divina de parte de Dios, que ahorita hay ángeles alrededor de este lugar cuidándonos, y principalmente el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y todavía hay ángeles en su casa, también guardando su casa ahorita en este momento, porque así es nuestro Dios. Amén, si lo cree. Gloria a Dios. Dice la pregunta sobre el ayuno en el versículo 33. Entonces ellos, ¿sí está ahí? Lucas 5, 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de quién? Los de los fariseos. Pero los tuyos, ¿qué le dicen? Comen y beben. Por eso dicen que los cristianos no tomamos ni hacemos otras cosas, ¿verdad? Pero bien que comemos. Que somos bien fiesteros, ¿verdad? Dice, y él le dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán, repita conmigo, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces. ¿Cuántos saben que Jesucristo va a regresar? Que el esposo va a regresar por la iglesia, por la novia que somos nosotros. Siempre les he dicho que sea usted hombre o mujer, somos la novia. ¿Alguien dice amén? Y el novio viene y vamos ¿a dónde? A las bodas, ¿verdad que sí? Aleluya, a las bodas del Cordero. Y entonces por eso le dice: ¿acaso? Dice: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Por eso es que usted y yo estamos ayunando. Amén. Muchos dicen: no, es que ya no hay necesidad de ayuno porque Cristo vive en mi corazón. No, dice aquí: mas vendrán días cuando el esposo, ahí está, cuando el esposo les será ¿qué? Quitado. Y en aquellos días, ¿qué van a hacer? Ayunarán. Y les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa ¿qué? Vino nuevo en odre viejo. De otra manera el vino nuevo, ¿qué va a hacer? Romperá los odres y se derramará. ¿Y los odres qué? ¿Qué está diciendo de los odres? ¿Qué les va a pasar? Se van a perder. Entonces, ¿quiénes somos los odres? Nosotros. Usted con el de al lado, dígale: somos odres. Amén. En nosotros va a llenarnos el Espíritu Santo. Dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro. ¿Qué va a pasar con ellos? Con los dos se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Sabe algo? Los fariseos no estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Ellos estaban acostumbrados a lo mismo, ellos hacían lo mismo, y a ellos les parecía loco lo que Jesús hacía, ¿sí o no?
¿Cómo era posible que en sábado, verdad, Jesús estuviera sanando enfermos? Entonces para ellos era todo muy cuadrado. No, así tiene que ser. ¿Cómo es posible que le decían que este diga que es el Hijo de Dios y empiece a hacer milagros? Y ellos no entendían nada. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Cuando usted confesó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma, vino inmediatamente el Espíritu Santo sobre usted y le trajo revelación, discernimiento y arrepentimiento. Él te convenció, y a mí, de pecado. Pero muchas veces, hermanos, nada más fue una emoción de un momento y después nos alejamos y empezamos a vivir nuevamente aquella vida que llevábamos antes, y empezamos a enfriarnos y empezamos nuevamente a practicar aquellas cosas que ya habíamos dejado. ¿Se ha sabido eso? Que de repente dicen: ¿qué le pasó? Iba muy bien, estaba sirviendo en la iglesia, tenía un ministerio, es más, profetizaba, cuando imponía manos se veían milagros, ¿sí? Porque dice que tendrán poder cuando venga el Espíritu. ¿Alguien dice amén? Porque no es poder tuyo ni mío, dice que es poder ¿de quién? ¿De quién? De Dios, es poder de Dios, amén. Vamos ahora a ver que esta misma palabra la vamos a encontrar en Mateo 9, para que la estemos escudriñando, y siempre el Señor nos está hablando. Ya leímos en Lucas 5, ahora vamos a ir a Mateo 9. Acompáñenme ahí, Mateo 9, y vamos a leer desde el versículo 14. Me dice amén cuando ya esté ahí. ¿Sí está ahí? Y dice: entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Ya vio que cambió poquito la descripción? O sea, es lo mismo, pero cambió poquito. Aquí dice que si le jala se va a romper, ¿verdad? Se hace peor la rotura. Después dice en el 17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres ¿qué? Se rompen, y el vino ¿qué? Se derrama, y los odres se pierden. Otra vez vuelve a decir: se pierden. No dice que se rompen ni se echan a perder, dice se pierden. Después dice: pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro, ¿qué dice? Se conservan. ¿Cómo? Juntamente. Es necesario que tú y yo, que hemos recibido al Espíritu Santo, estemos permaneciendo juntos, ¿sí? No podemos decir: ay, no, es que yo sigo a Jesús, pero no le hago caso al Espíritu Santo. ¿A cuántos de aquí les ha hablado el Espíritu Santo en alguna ocasión? Levante su manita, por favor. Es importante, porque ¿verdad que habla el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí habla? Y entonces cuando nos habla, nosotros tenemos que ser obedientes. Pero cuando empezamos a desobedecer al Espíritu Santo, ejemplo, ¿qué te dice el Espíritu Santo? No vayas para allá porque ahí no te conviene ir. Y tú: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Sí, o sea, me hago como que no me habló y hago lo que yo quiero. ¿Y qué pasa? Nos va mal. ¿Y qué decimos? Dios, ¿por qué? Y Dios así: yo te mandé mi espíritu, te dije que no, ¿verdad? Y empezamos a culpar a Dios por cosas que nosotros decidimos hacer. Pero cuando permanece el Espíritu nos inquieta más, ¿sí o no? Te redarguye, te incomoda y dices: no, ya no puedo.
Me siento bien mal. Empiezas a redarguirte y empiezas a llorar y empiezas a pedir perdón porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Amén. Ahora Él es el que vive en ti. Nuestra carne empieza a morir de alguna manera, poco a poco. ¿Sí? Hay gente que es muy radical y tuvo un cambio tremendo. Hay gente que va poco a poco, paso a pasito, y no quiere decir que sea menos que tú. ¿Alguien dice amén? Tenemos que entender eso, que el proceso de las personas es diferente. Unos van avanzando bien rápido, unos van lento pero seguro como las tortuguitas, ¿verdad? Ahí van, pero al rato van a estar alineados, porque a lo mejor uno puede correr, va bien rápido y pum, tuvo una caída tan fuerte que en lo que de aquí a que se levanta la tortuga ya lo alcanzó. ¿Alguien dice amén? Por eso es importante pedirle a Dios que nos ayude a que el Espíritu Santo siga en nosotros, que no se aparte de nosotros. ¿Cuántos anhelan al Espíritu Santo? ¿Cuántos le dicen buenos días, Espíritu Santo? ¿Sabe? Saludarlo es que Él está aquí en la tierra. Jesús dijo: me tengo que ir, les conviene que me vaya. He aquí, les voy a dejar otro consolador. ¿Y quién es ese consolador que nos dejó? El Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra. El Padre está en el trono. ¿Alguien dice amén? El Hijo está a la diestra, abogando por usted y por mí día y noche. Pero el Espíritu Santo se pasea aquí con nosotros. Aleluya. Que también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Por eso lo honramos al Espíritu Santo. Amén. Dice también, vamos a buscarlo ahora en San Marcos 2, versículo 18. Y se da cuenta cómo en los tres libros, en Lucas, en Marcos y en Mateo, está ahí, ¿verdad? Y nuevamente dice la pregunta sobre el ayuno. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los fariseos, dice, ¿qué hacían ellos? Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Usted me va a decir: ¿y esto qué tiene que ver con el tema del temor? Porque hemos estado hablando todo el mes sobre el temor, sobre que nosotros debemos de confiar, porque eso también es un sinónimo. Si usted no confía, usted está teniendo temor, ¿sí? Pero cuando nosotros confiamos, quiere decir que no tenemos temor, porque sabemos quién pelea por nosotros, sabemos quién va al frente, sabemos quién va a pelear ese caso legal. ¿Alguien dice amén? Sabemos quién va a proveer esas finanzas, sabemos quién va a estar con nosotros en medio de valle de sombra y de muerte, sabemos quién va a estar con nosotros cuando estemos pasando aflicción. Dice que Él prometió estar con nosotros. Entonces, cuando usted y yo hemos recibido al Espíritu Santo, usted y yo no tenemos temor. ¿Sí, escuchó? Cuando usted tiene y yo al Espíritu Santo, usted y yo no tenemos temor. ¿Alguien dice amén? Cuando estamos llenos, cuando el odre se empieza a llenar y a llenar y a llenar y a llenar, que era lo que veíamos en la predicación pasada, cuando hablábamos de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerda que llenamos la lámpara de aceite? Porque había 5 insensatas y 5 que fueron prudentes, ¿se acuerdan?
Las que dijeron, yo voy a llenar mi lámpara, yo voy a estar preparada para cuando ¿quién? El novio regrese, porque estaban invitadas las 10 a la boda. Y 5 dijeron, ay, siempre dicen que Cristo viene, ya pasaron bastantes evangelistas y ya pasaron mis bisabuelos y mis abuelos y no ha regresado. Sí, porque dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero va a ser en un abrir y cerrar de ojos cuando Él regrese por su iglesia. Ahora, ok, a lo mejor puede tardar más, pero ¿quién le dice a usted y a mí que hoy no partimos con el Señor? ¿Y cómo estábamos hoy? ¿Estábamos bien o estábamos alejados? ¿Estábamos en pecado o estábamos caminando con el Señor? ¿Estábamos haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos o estábamos nosotros haciendo otros planes que nada que ver con nuestra vida? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Qué tanto el Espíritu Santo nos ha llenado o qué tanto estamos haciendo? ¿Estamos 50-50? Estoy aquí ocupándome en algunas cosas de Dios, pero también en lo mío, ¿verdad? ¿O estás más lleno de Dios y sabes que lo tuyo viene por añadidura, como dice Mateo 6:33? ¿Alguien dice amén? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser ¿qué? Añadidas a la puerta de tu casa. Tenga, usted necesitaba esto, te lo envía Dios, porque así es Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Amén. ¿Alguien dice amén? Cuando tú y yo estamos llenos de la presencia de Dios, lleno esa lámpara de aceite, cuando sabemos a quién servimos, cuando sabemos quién va con nosotros, cuando sabemos quién nos llamó, cuando sabemos quién nos está capacitando, nosotros estamos confiados que de lo demás se encarga Dios. Porque tú y yo le estamos dando el primer lugar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe algo? Yo le puedo asegurar que cuando usted se convirtió, recién se convirtió, usted veía más milagros que ahorita. Y se oye feo, porque su fe estaba bien activa, porque su fe estaba nuevecita. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Usted vivía más tiempo en ayuno. Usted y yo vivíamos más en oración. Usted y yo éramos más agradecidos. Usted y yo teníamos temor de faltar a la iglesia. ¿Alguien dice amén? Usted y yo ni siquiera, todavía apenas tocábamos la iglesia, y empezabas a llorar, porque era una presencia que tú empezabas a sentir. Y hoy en día nos hemos vuelto un tanto insensibles, tanto a las cosas de Dios, a la presencia de Dios y a la voz de Dios. Y usted y yo estamos perdiendo la capacidad de asombro, y el Señor nunca nos va a dejar de asombrar. Dios nos puede sorprender hoy mismo. ¿Alguien dice amén? Y no sé de qué manera le estoy hablando, de qué sorpresa, pero Dios nos puede sorprender hoy mismo. ¿Cuál sea su sorpresa? No lo sé. Pero de que nos puede sorprender hoy, nos puede sorprender. Entonces, ¿cómo estamos ahorita usted y yo? ¿Cómo está su lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? ¿Cómo nosotros podemos ser ese odre nuevo para poder retener ese vino nuevo? El vino nuevo es el Espíritu Santo. Apúntele ahí. El vino nuevo es el Espíritu Santo. Claro que hay varios simbolismos para lo que es el vino. También representa la sangre del Cordero de Dios. ¿Sí sabe? Ahorita vamos a tener Santa Cena. Por eso es que está todo ahí. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí. Y entonces dijimos, estamos en el mes de no temas, y necesitamos ser llenos, necesitamos reconciliarnos con Dios y llenarnos de Él. ¿Alguien dice amén? Vamos por favor a Hebreos 11:6. ¿Quién me lo lee? Dice que sin fe, ¿qué, hermanos? Y ese es un sinónimo de dudar de Dios. Cuando tú y yo estamos empezando a perder la fe, es que estamos empezando a dudar de lo que Dios ya te dijo que Él va a hacer.
¿A cuántos de aquí Dios les dijo que Él tiene cuidado de ustedes? Que Él es un sanador, que Él pelea por ti, que Él es tu proveedor, que Él es tu padre, que Él es tu esposo, que Él va a ir al frente de ti abriéndote camino, que te dará la victoria. Él ya nos dijo todas estas cosas. Y su palabra es profética. Eso es, la Biblia es un decreto. Esto es un decreto. Y el decreto, ¿quién lo hace? El rey. Hace un edicto, hace un decreto. Y nosotros declaramos el decreto. O sea, yo no estoy decretando, yo no puedo decretar. El decreto es del rey. Pero yo sí puedo declarar sus decretos. ¿Me explico? Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Ahora, para yo poder ver realizado, cumplido un decreto, yo tengo que tener fe en Él. Yo no puedo decir, ay, hoy me va a ir súper bien, y yo ni siquiera creo en Dios. ¿Cómo? ¿Cuántos aquí creen en Dios? ¿Cuántos aquí confesaron a Jesús como Señor y Salvador? Amén. Entonces usted hoy tiene un Señor, un amo y un Señor. ¿De qué? De su alma, el Señor Jesucristo. Y por Jesucristo fuimos reconciliados con Dios, con el Padre, el Dios bueno, el Dios eterno. Y a través de eso usted y yo tenemos que gracia. ¿Qué tenemos? Gracia, gracia y favor. Pero si usted y yo no estamos bien con Jesús, si no estamos caminando de su mano, si ni siquiera platicamos con el Espíritu Santo, ¿usted cree que estas cosas van a llegar a nosotros? La verdad, ¿usted cree? No. O tal vez van a tardar muchos años, porque necesitamos estar cerquita de Él. Necesitamos estarnos llenando de ese vino nuevo. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer otra porción. Hechos 1:8. Dice que recibiremos poder, ¿por qué? Cuando haya venido sobre ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuándo usted y yo vamos a recibir poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros. Entonces, ¿hay poder en usted y en mí? Claro que hay poder. Yo siempre les he dicho, a veces nos estamos esperando que venga tal predicador, que venga tal persona que lo usa Dios en sanidad, que lo usa en profecía, que lo usa en revelación. Oiga, ¿usted tiene también la unción de Cristo? ¿Usted tiene al Espíritu Santo? Porque tiene que esperarse tanto tiempo. Si usted le cree a Dios, hecho está. Porque el poder de Dios está sobre usted. Imagínense que tuviéramos que estar esperando para que, no sé, alguien de nuestra familia sanar, y nos dicen, no, hombre, es que va a venir de Uganda una persona que es usada en milagros. Y usted está diciendo, pero yo ya necesito que venga. Entonces usted está formado ahí en aquel estanque en Bethesda. ¿Alguien dice amén? Usted está esperando que de vez en cuando bajen los ángeles, muevan las aguas y se zambulla, ¿cómo dicen? Se sumerja para que sane. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que desde tu interior recorrerán ríos de agua viva, y esas aguas salutíferas te las dio Jesús. ¿Alguien dice amén? Basta con creer para que sea posible. Hay poder en Jesús, hay poder en su nombre. Amén. Entonces imagínense si tenemos que estar esperando a esa persona para que venga, cuando tú tienes el decreto más hermoso, la palabra de Dios. Aquí está. La tienes que declarar, la tienes que creer y ponerla por obra. Amén. Declarar sanidad. Es que ¿quién soy yo para que Dios me use para que sane? Pues sí, no, tú no eres nadie, es el Señor quien va a sanar. Amén, tú eres un instrumento. Yo no soy nadie. El Señor es el que usa a las personas.
Amén. Él es el que se lleva la gloria, la alabanza y la adoración. Pero imagínense que nos estemos esperando cuando dice: y tendrán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros. ¿Qué vamos a recibir? Poder. ¿Y qué vamos a hacer? Testigos. ¿Cuántos son testigos de Dios aquí en la tierra? Su vida es testimonio. ¿A cuántos de aquí Dios les ha hecho un milagro? ¿A cuántos de aquí Dios les ha contestado una oración? Somos testigos de Dios aquí en la tierra. La gente dice: oye, le pasa una cosa y otra y otra, y ellos están como si nada. Tienen bastante paz, porque es la paz del Señor. Oye, mira, ya les pasó esto y esto y esto, y tú los ves bien firmes en la iglesia, porque es Dios, porque es el Espíritu Santo que permanece en nosotros. Amén. Dice en Jeremías 31:12, acompáñeme a leerlo. Vamos a leerlo. Dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan y ¿qué? Al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán ¿qué? Dolor. ¿Se da cuenta cómo aquí está el simbolismo del vino? Muchas veces empiezan ahí a hacer doctrinas y empezar a alegar que si se puede tomar vino, que si no, que si sí, y traen ahí un alboroto que si esto, que si lo otro, y no estamos entendiendo lo principal, que antes de que sea vino y que lo pueda tomar, el vino representa la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? De verdad, a mí se me hace ilógico cuando se empieza uno a pelear y a discutir sobre que si puede o no puede un cristiano tomar vino, cuando lo que no entiende es que en la revelación, en lo espiritual de lo que está hablando el Señor, es que usted y yo tenemos que estar llenos de ese vino nuevo que es el Espíritu Santo. ¿Sabe algo? Cuando leímos en Números 13, ¿se acuerda? Los 2 espías. ¿Sí se acuerdan de Números 13? Vamos allá. Dice en el 20, Números 13, 20. Es la historia de los 2 espías que ¿quién estaba enviando? ¿Quién enviaba a los espías? Moisés. ¿Para qué los enviaba? Para ir a checar la tierra que iban a ¿qué? A poseer. ¿La tierra de qué? De Canaán, donde fluye leche y miel. Pero como había rumores de que había gigantes, de que habían cosas allá muy raras, y tenían miedo. Pero dice que escogió al líder de cada tribu, ¿sí o no? No escogió a cualquiera, escogió a los preparados. ¿Alguien dice amén? Escogió a cada líder de cada tribu y envió a los 12, pero 10 no le creyeron, 10 tuvieron temor. Solamente 2 fueron los que entraron, ¿sí? Los que obedecieron. Dice aquí en el 20, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomar del fruto. Ahí quiero llegar yo. ¿Qué les pidió? Que tomaran del fruto del país. Y era el tiempo de ¿qué, hermanos? De las uvas. ¿Del fruto de qué? De la vid. ¿Del fruto de qué? De la vid. ¿Y quién representa la vid? Jesucristo. ¿No se da cuenta? Le estaba diciendo: vayan, espíen, vean qué hay ahí, pero les voy a pedir una, ¿cómo se dice? Una evidencia. Tráiganme fruto del país. Y en ese tiempo era el tiempo de las uvas, del vino. Y dice en el 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ainam, Sesaí,
Talmaí, y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. 23 dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron, ¿qué, hermanos? ¿Qué cortaron? Aquí me voy hasta acá. Un racimo de uvas. ¿Eran chiquitas? Eran gigantes, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál era el fruto del cual ellos trajeron como evidencia? El fruto de la vid, las uvas. ¿Y de dónde se obtiene el vino? De las uvas. ¿Y qué representa el vino? La llenura del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes fueron los que entraron? Los que trajeron esta evidencia. Esta evidencia, entonces está hablando de que los dos estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando tú pierdes el temor y te atreves a hacer lo que Dios te dice que hagas, Dios va a llenarte de su Espíritu. Su Espíritu va a estar en ti. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol, porque el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. ¿Sabe algo? Cuando tú y yo obedecemos al Señor, nos vamos llenando de Él. Pero si tú y yo desobedecemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos acobardando. Cuando tú y yo nos vamos apartando de Dios, vamos perdiendo esa unción, vamos perdiendo ese valor, porque de verdad que cuando estás lleno del Espíritu Santo no te importa nada y tú empiezas a predicarle a quien sea, ¿sí o no? Estás tan lleno de la presencia de Dios que te dicen, ¿a dónde vas? Espérame tantito, ahorita voy a ir a predicarle. No sé qué. Ay, va para allá. ¿No le da miedo? No, pues por lo que veo no, porque está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Esos 2 que se atrevieron a traer una evidencia, porque dice que era ¿qué? Evidencia. Les pedía ¿qué? Evidencia. Ellos pudieron haber dicho, yo vi, ahí había, y hasta ahí. Es como usted podemos decir, yo tengo fe, ajá, y la evidencia ¿dónde está? ¿Sí me explico? El Espíritu Santo te hace tener evidencia, porque el Espíritu Santo te mueve a que tú vayas en fe y tomes la tierra que Dios ya te entregó. El Espíritu Santo te da valentía, hermanos. El Espíritu Santo te da seguridad y confianza. El Espíritu Santo, cuando te llena, de verdad uno dice, es que no sé qué voy a predicar, pero el Espíritu Santo va a hablar a través de mí. Amén. Porque confías y sabes y conoces al Espíritu Santo. Sabes que aunque de repente se te olvidan los versículos, ¿a cuántos se nos han olvidado los versículos? Pero vamos bien orados, bien ayunados. ¿Quién habla? Dios. ¿Sí o no? Que te impactas y dices, oye, yo no sé cuántas cosas le dije. Hablé bastante y me dijo, es Dios quien me está hablando. Ahí está la evidencia. Hay evidencia cuando hay una llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te trae un respaldo. Dice la palabra en Eclesiastés 9:7. Dice, anda y come tu pan con gozo y bebe ¿qué? Tu vino con alegre corazón, porque tus obras ¿qué? Ya son agradables a Dios. Porque tus ¿qué? Tus obras ya son agradables a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Después dice en Isaías 56, te estoy hablando de los versículos del vino. Isaías 56, 12. Dice, venir, dicen, ¿y qué? Tomemos vino, embriaguémonos ¿de qué? De sidra. Y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿Cuántos se han embriagado con el Espíritu?
No tenga temor, levante su mano. ¿Quién se ha embriagado con el Espíritu Santo? ¿Sabe algo? Cuando hablamos sobre esta palabra, como que a la gente le da así como que embriagados. Hay gente que dice, no hombre, andaba bien borrachita en el Espíritu, como que me andaba yendo así. Estaba así en la presencia de Dios y sentía, ay, como que me caigo, no me caigo, y me sentía como que me mareaba. Es que me siento bien mareada. Pues estás embriagada del Espíritu Santo. Es hermoso. ¿Sí? ¿Sabe por qué nos da miedo? Porque a lo mejor teníamos la experiencia, la mala experiencia de sentir eso, pero de otra manera. ¿Sí o no? Que de repente decimos, ah, caray, ¿verdad? Porque nos habíamos embriagado con otra cosa. Pero dice aquí, déjenme leerles este versículo que me gusta mucho, que empieza diciendo, no os embriaguéis ¿con qué? Con vino en el cual hay disolución. ¿Cuántos saben que cuando hay una borrachera alguien sale peleado? ¿O les han contado? ¿O lo han visto? Yo lo he pasado. ¿Sí? Yo lo pasé muchas veces. Yo sé que cuando hay alcohol de por medio, las cosas terminan mal. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino que antes bien, ¿ser qué? Llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. O sea, te está hablando de que te embriagues de la presencia de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Es algo hermoso cuando de repente tú estás cantando y ya te estás mareando y de repente alguien cayó en el Espíritu. Hermanos, yo era de las personas, y quiero decírselo, yo era de las primeras personas que decían, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tirados ahí en el piso? Yo no conocía el mover del Espíritu Santo, yo no conocía el Espíritu Santo. Ahora entiendo que no es de que tú estés tirando a la gente, porque tampoco, pero sí sé que caen en el Espíritu. Sí sé que descansamos en el Espíritu, o que hay un mover, que empiezan algunas personas a hablar en lenguas, otros empiezan a tener la interpretación de las lenguas, otros empiezan a hacer milagros, otros empiezan a hacer sanidades, y hay un mover profético del Espíritu Santo. Empiezas a tener liberación, empiezas a ser libre, y hay un mover del Espíritu Santo. Empieza a descender aquella gloria Shekinah en esa casa. Dice que desciende la nube de su presencia. ¿Y sabe algo? Es bien importante nosotros saber que el Espíritu Santo está activo en la iglesia. ¿Sí sabe o no sabe? ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Espíritu Santo en este momento? 2, 3 personas nada más. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Es tan importante porque el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. A veces decimos, Señor, ven a este lugar. Aquí está el Espíritu Santo. Señor, visítanos. Aquí está el Espíritu Santo, nos está visitando. Está su presencia. Y uno empieza a llorar y uno dice, ¿por qué yo estoy llorando? ¿Por qué lloro? Porque es la presencia de Dios. De repente, ¿por qué siento como que me empiezo a reír y a llorar, a reír y a llorar? Porque es un mover del Espíritu Santo también. ¿Sabe por qué hay gente que a lo mejor se está riendo ahí de gozo? Porque empiezas a tener una paz y un gozo y una certeza de que Dios ya lo hizo y descansas en Él. ¿Sí? Y hay cosas que a veces no comprendemos del Espíritu Santo. Hay cosas que vienen del Espíritu Santo. También sabemos que hay cosas que no vienen del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo nos revela qué es de Él y qué no es de Él. ¿Sí o no? Hermanos, la iglesia necesita creer en el mover del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros ser embriagados con vino si no creemos en el mover del Espíritu Santo? Si no creemos en el mover del Espíritu Santo, ¿cómo va a creer que alguien va a llegarle a hablar de parte de Dios? A veces decimos, Señor, háblame, háblame.
Porque usted está leyendo y leyendo la Biblia y no puede leer nada, y llega alguien y te habla proféticamente de parte de Dios. Y ahí te está hablando Dios. Amén. De repente empiezas a sentir un fuego, un calor, y dices: ¿por qué siento tanto calor así en mi vientre? Porque te está tocando Dios. Está sanando. Te dice que el fuego es un fuego purificador. Por eso decimos en la oración: que descienda tu espíritu con fuego, decimos así, con poder y con gloria. ¿Por qué con fuego? Porque el fuego purificador es el que viene en nosotros y purifica. ¿Qué purifica? El Espíritu Santo. Él empieza a purificarnos. Si traemos pecado, si traemos maldad, si traemos malos pensamientos, si hemos pecado, hermanos, el Espíritu Santo nos purifica. Dice en San Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Lleva mucho ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿quién está hablando aquí? ¿Y qué está diciendo primero? ¿Yo soy quién? La vid. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que estamos llegando a un estancamiento espiritual. Necesitamos tener más comunión con el Espíritu Santo. Falta mucha profecía en la iglesia. Se tienen que mover los 5 ministerios. ¿Sabe cuáles son los 5 ministerios? Evangelistas, maestros, profetas, pastores y apóstoles. Tiene que haber estos 5 ministerios. Tiene que haber profetas, tiene que haber apóstoles, tiene que haber pastores, tiene que haber maestros y evangelistas. De ahí en fuera nacen los demás ministerios en la iglesia. ¿Qué? Ujieres, los de aseo, los de danza, los de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que moverse el mover espiritual, hermanos. Estaba investigando que la palabra vino nuevo en el griego es oinos neón. Oinos significa vino, neón nuevo, ¿sí? Y estaba leyendo yo las traducciones del vino nuevo y decía que recibiéramos el oinos neón, ese vino nuevo. Hoy el Señor quiere llenarnos de vino nuevo, pero para podernos llenar del vino nuevo necesitamos ser un odre nuevo. Necesitamos nosotros nacer de nuevo. No puede venir el Espíritu Santo sobre nosotros si usted y yo no hemos nacido de nuevo. Hoy yo quiero hacer una oración. Si usted no siente que ha nacido de nuevo, o siente que tiene que reconciliarse con Dios para que el Espíritu Santo esté morando, no se aparte, no se vaya, ¿qué le parece si todos nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos ayude a hacer esos odres nuevos? ¿Cómo podemos querer o pretender que venga vino nuevo sobre nosotros si ni siquiera nuestro odre es nuevo? Acuérdese que dice que los odres se iban a perder, ¿verdad? Nadie de nosotros nos queremos perder. Queremos ser esos odres nuevos para que el vino nuevo, para que el Espíritu Santo venga y nos llene y podamos ver a nivel espiritual más cosas aún. Un mover profético, un mover espiritual diferente en la iglesia. Pero no podemos ser los mismos, pretender ser los mismos y querer ser llenos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Vamos a orar para que nos pongamos a cuentas con el Señor, para que no tomemos las cosas a la ligera y que además si alguien va a hacer Santa Cena, pues también haya nacido de nuevo, porque no podemos tomar a la ligera la Santa Cena. Amén. Entonces vamos a hacer la oración.
de fe para ponernos a cuentas con Dios por medio del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos llene. Amén. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido un pecador, pero también sé que moriste por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. En esta hora yo te recibo, Cristo Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu descienda sobre mí con fuego, con poder y con gloria. Que en el día malo, en el día de la prueba y en el día de la provocación me ayudes a resistir. Gracias, Jesús, por ser el Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy soy un odre nuevo y quiero ser lleno de ese vino nuevo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Quédese ahí tantito, voy a orar. Padre eterno, en este momento también te pido, Señor, por todo enfriamiento espiritual. La iglesia está pasando por una prueba. La iglesia está viviendo bajo ataque aún más en este mes. Pero te pido, Señor, tu cobertura divina sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia, Señor. Pelea por nosotros, Señor. Tú nos has dado una armadura. Nos diste el calzado del evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Nos diste el escudo de la fe. Nos diste la espada doble filo y nos diste el casco, el yelmo de la salvación. También sabemos que estamos rociados con la sangre del Cordero de Dios y que nada nos hará frente. Pero ayúdanos con nuestros pensamientos. Somos carne, Señor, aún, y nos cuesta a veces dejar las cosas de la carne. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a que andemos en el Espíritu y que podamos renunciar con autoridad del reino a todas esas cosas que nos están apartando de ti, a todas esas cosas carnales que nos están guiando otra vez a la antigua senda. Queremos estar en tu camino, Señor, en tus sendas, en las sendas de justicia caminar. Que no nos apartemos de ti, Señor, que no estemos jugando al cristiano, sino que podamos mantenernos firmes, venga lo que venga, pase lo que pase. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder permanecer firmes ante el llamado que nos diste. Hoy somos tu iglesia, una iglesia que está viva, una iglesia que es fuerte, porque tú lo has dicho, diga el débil, fuerte soy. Una iglesia que está llena de tu unción, una iglesia que está llena de tu poder por tu Espíritu, una iglesia que está llena de la autoridad del reino, una iglesia que no teme, una iglesia que no desmaya, una iglesia que permanece, y queremos caminar de la mano con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, séllanos, Señor, séllanos como iglesia, que podamos nosotros permanecer de la mano del Espíritu Santo, y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a tener temor. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar.